permite, vamos a grabar y también vamos a empezar a transmitir en Facebook. Y bueno, yo quisiera saludar a todos y bueno, presentarme por los que tal vez no me conocen. No sé si todos me conocen, pero bueno, yo soy Samantha Rodríguez. Tengo este proyecto para concientizar sobre el Holocausto que se llama The Voice of the Silence. Yo lo fundé en honor también a la historia de mis antepasados, que ellos, la familia Stulman, muchos sufrieron en el Holocausto y también fueron asesinados. Solo algunos sobrevivieron y otros estuvieron aquí antes en México, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar por acá y vamos a escuchar la historia muy interesante de Zichia Schweizer. Lo siento, me cuesta trabajo un poquito el apellido. El apellido. Pero aquí tenemos con nosotros a Bela, que me da mucho gusto también saludar. Y primero que nos cuente, Bela, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy contenta, muy emocionada. Y pues aquí para platicarles un poquito sobre lo que yo pude investigar de mi papá. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias pues, por aceptar la invitación y gracias a todos los que se siguen conectando. También ya estamos por allá en Facebook, entonces saludamos a los que nos vean por allá. Y bueno, queremos empezar a conocer un poquito más sobre la historia de Zichia, de su papá, Bela. Entonces, primero, si nos puede ir contando dónde nació y cuándo, por favor. Él nació en Benzín, Polonia, el día 18 de febrero de 1913. Wow. Sí, en Polonia, ¿verdad? En Polonia. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tengo creo que una foto que me mandó, pero la voy a mostrar. Creo que ya es de un poquito más de grande, pero perdón, no sé, no me carga la foto. Ahorita la pongo. Bueno, mientras que nos platique un poquito de cómo era su vida, la vida de su papá antes de la guerra, ¿no? Con su familia, en su infancia y todo. Bueno, mi papá era el más chico de los 7 hermanos que tuvieron mis abuelos. Era un niño muy callado, era un niño muy observador siempre. Él lo mandaban al Heider, o sea, a la escuela para aprender el abecedario, y él en lugar de aprender, pues él se ponía a dibujar desde chiquito, a bobear, a andar viendo todo menos lo que le estaba enseñando el maestro. Siempre era muy observador, muy callado. En su casa era una casa de gente religiosa, todos ellos, mi abuelo y todos los hijos. Y también me enteré que mi abuelita tenían una mesa en su sala, o comedor, no sé, cocina, y allí todos se juntaban a trabajar el oro, porque todos por generaciones eran joyeros. Entonces el abuelo les fue enseñando a todos desde chiquitos. Eso sí le gustaba a mi papá. Mi papá se sentaba y observaba a los hermanos mayores, mientras la mamá a un lado pues cocinaba con las hermanas, y siempre le gustó observar, dibujar. Él inventaba sus dibujos y era callado, muy callado, pero muy observador. Vivían bien, era una familia bien acomodada, porque también me enteré que después que mi abuelo tuvo unas casas como para que la gente que no tenía dinero llegara allí, perdón, a comer o a descansar un rato. O sea que yo supongo que venían de una familia acomodada. Claro, sí. Entonces, desde chiquito, ¿no? Le enseñaron bueno, este oficio de la joyería. Y bueno, también más adelante, pues lo sigo desarrollando, ¿no? Esas sí las quiero mostrar. Digo, no sé si ahorita, pero unas fotos bien, bien bonitas las joyas, ¿verdad? Que él diseñaba, Sí. las verdad, cuando me mandó las fotos dije, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito que él pudo también hacer o sea, era muy artístico su papá. Bueno, ahorita Sí. vamos a hablar de otros aspectos, ¿no? Y ahorita mencionaba también que no solo la joyería, ¿no? Sino que también dibujaba y bueno, creo que era como, pues sí, súper artístico, ¿no? O sea, eso de tal vez la escuela por eso no, no le No, llamaba mucho la atención, ¿no? creo que la escuela no fue lo suyo, más bien era el dibujo, el tocar instrumentos.
el observar, el dibujar, más que nada. Ahí está con sus dos hermanos mayores, los cuales murieron en Auschwitz, con sus familias. Wow, sí, su papá es el más chiquito, ¿no? Sí, el Está más ahí quedado. pequeño es él, sí, el más pequeñito es él. Sí, entonces, bueno, qué historia, ¿no? Sus hermanos, ellos pues no pudieron sobrevivir con sus familias, pero bueno, queremos por eso también saber un poquito más de pues cómo sucedió todo eso, ¿no? Cómo es que él sobrevive a pesar de que su familia, pues vemos que no sobrevivió, ¿verdad? Entonces, No, qué no, complicado. sí. Em, nos- Perdón, el único que también sobrevivió, que creo que me preguntas más adelante, es su hermano mayor, Scholl, que él a los 15 años decidió irse a Estados Unidos, porque ahí, pues, él tenía, según sé, un tío o un pariente lejano, entonces él decidió irse de Polonia y se fue para allá y él vivió allí y allí tuvo a su hijo y también se dedicó a la joyería, su hijo también, al cual sí conocí hace unos años, que ya murió a los 80 y tantos años, pero fue el único y mi papá. claro, pues sí, al salir antes de la guerra del país, pues Sí, pudo sobrevivir, ¿no? Su hermano mayor. sí. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo cambió la manera de vivir de su papá y de su familia cuando llegó la guerra? Bueno, pues lo que yo alcancé a investigar por medio del primo o por medio de cartas que dejó mi papá y esto, pues cuando entraron los alemanes todo cambió, la gente ya no salía casi, tenían miedo, los hermanos ya estaban casados, el único que estaba todavía en la casa con mis abuelos era mi papá, pues se visitaban, venían a escondidas muchas veces a trabajar porque tenían que seguir haciendo sus joyas para poder venderlas y poder comprar pues lo que hubiera en el mercado, porque empezó a escasear todo y bueno, toda la tranquilidad con la que ellos vivían y toda la libertad que ellos tenían y todo, pues todo cambió. Mi abuela murió antes de la guerra, a los 64 creo, a los 64 años, o sea que ella pues ya no vio todos los horrores después de la guerra. Se llamaba Bella, igual que yo, y su tumba todavía existe y está intacta. Me mandaron unas fotografías de alguien que fue allá, a Benjín, y fueron a visitar la tumba y está intacta la tumba de mi abuelita. Y mi Wow. abuelo, sí, mi abuelo junto con sus hijos, sus nietos, sus hijas, todos los mataron en Auschwitz. Sí, qué tremendo, ¿no? Bueno, la abuela antes de la guerra, después sus hermanos, su padre, ¿no? Bueno, ahora sí que desdicha de su padre. Por eso creo que es muy impactante, ¿no? El saber cómo el más chiquito es el que sobrevive, ¿no? El hermano menor. Y eso creo que a Sí, veces pasaba, ¿no? Igual en el caso de la historia, digo, ahorita no vamos a hablar de eso, pero la historia de mi bisabuelo, pues la hermana menor es la que sobrevive, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. ¿Y cuántos años tenías, Dicha, cuando empezó la guerra? mi papá debió de haber tenido como 26 años, Ujú. más o menos, 25, 26 por ahí, más o menos. Y bueno, yo creo que es el que tenía más facilidad para poderse esconder, para poder ir quizá a comprar comida. Los otros, como ya tenían familia, ya tenían hijos, pues tenían que tener más cuidado y pues no podían salir mucho. Entonces yo creo que mi papá también, como era el más chico, era el que tenía más facilidad de escurrirse por todos lados, era flaquillo, no era gordito, entonces yo creo que fue una de sus ventajas hasta Claro. que pues él estaba en el ejército polaco y bueno, pues llegó la orden de que se tenían que presentar en en la estación de tren todo su pelotón, ¿sí? Para que los mandaran al frente.
Mi papá también era muy olvidadizo, mi papá también era, se le olvidaban las cosas, siempre andaba bobeando, como te dije, siempre andaba en la luna. Entonces, pues él llegó junto con varios amigos, llegaron a la estación y allí se dio cuenta que no traía sus botas puestas, que se había ido con sus zapatos. Entonces le dijo a un amigo, por favor, acompáñame rápido a la casa, se me olvidaron las botas. Y entonces le dijo el amigo, ok, vamos. Digo, antes eran pueblos chicos, digo, aunque Benzín era una ciudad muy importante y grande, pero pues yo creo que él vivía cerca y se fueron y llegó a su casa, agarró las botas y regresó a la estación de tren con su amigo. Y oh sorpresa, el pelotón se había ido. Estaba ahí el general muy enojado y entonces le dijo que era un desertor, que hizo eso a propósito de olvidar las botas para poderse ir y después regresar cuando ya habían mandado a todos al frente. Y como castigo lo mandaron a él y a su amigo, que después, por cosas del destino, fue mi cuñado, sí fue mi cuñado, lo mandaron al frente. Digo, no al frente, a Siberia, a un campo. Wow. Sí, aquí hay una, bueno, esa foto ya era cuando era más chico, ¿no? O sea, tenía Sí, 18, pero la quería mostrar. Pero sí, sí, justamente le iba a preguntar, bueno, ahorita ya contó esa historia de las botas, porque es muy curioso, ¿no? sí, Bueno, por eso llamamos así esta entrevista y también su libro, ¿no? Le llamó así Las sí, botas de Sicha, sí, sí, porque, bueno, ahorita nos contará más, ¿no? Pero esas botas, pues, claro. fueron clave para que él, digamos, que sobreviviera, ¿no? A pesar de que lo mandaron ahorita como nos está diciendo, a este campo en Siberia y lo que tuvo que vivir, pero bueno, ahorita sabremos un poquito más. Igual si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede ir poniendo en el chat y al final a veces damos unos minutitos para otras dudas, pero sí, que nos siga contando, ¿no? ¿Qué pasó después de eso? O sea, le olvidó las botas, le llamaron desertor, lo mandaron a Siberia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Siberia? En Siberia llegó con su amigo y pues los pusieron, a él le tocó trabajar talando árboles, porque yo le preguntaba a mi papá por qué tenía manos tan fuertes, porque era un artista, mi papá era, le hacía sus joyas, tú ya las viste, y para hacer eso, pues se necesita mucha agilidad en las manos. Mi papá tenía manos fuertes, manos grandes. Y yo le preguntaba y me decía, porque trabajaba mucho con las manos. Ya ves, las sierras de antes, uno lo agarraba de un lado y el otro del otro y a talar los árboles. Entonces yo creo que por eso fue. Entonces, estuvo 4 años en Siberia. Sobrevivió gracias a que mi papá, digo, era una persona creyente, creía en Dios y hasta los últimos días de su vida rezaba y se ponía el talito, o sea, el manto, iba a la sinagoga siempre. Él era una persona muy creyente. Y aparte de eso, pues mi papá nunca fumó y me platicó que les daban una cajetilla de cigarros y un pedacito de pan al día. Es todo lo que recibían de comida. Entonces mi papá se las ingeniaba para que alguien de sus amigos que les gustaba mucho más el cigarrillo que la comida, le cambiaran su cajetilla de cigarros y le dieran el pan. Entonces comía pedacitos de pan durante el día y con eso sobrevivió. Me platicaba también que era un frío espantoso, espantoso, nieve, no tenían ropa adecuada, tenían unos trapos allí, los cuales como en las noches pues los ponían en unas tablas a dormir y pues se dormían muchos encimados juntos por el frío, así se calentaban un poquito más con sus cuerpos y aprovechaban a poner la ropa abajo de la nieve y así durante la noche se morían los piojos porque estaban infestados de piojos todos. Entonces así mataban un poquito los piojos cuando los dejaban en la noche dentro de la nieve.
Y así duró 4 años. Vio morir muchos amigos, muchos, pues a la hora del trabajo ya ahí caían como moscas, muchos acababan pues muertos en sus cuartos, ya no se levantaban. Él, pues no sé, por cosas del destino, gracias a Dios, a su fe, no sé, era tranquilo, le gustaba estar cantando, aunque fuera sin musiquita, él tarareaba, y pues yo creo que Dios quiso que viviera y decidieron escaparse 5 amigos. ¿Cómo se escaparon? La verdad no sé, Samantha, porque no hablaba mucho sobre el tema, no le gustaba mucho platicar sobre esa época, o sea, lo que le sacabas era tirabuzón y mucho de eso también lo supe por Debbie, que es la hija de su segunda esposa, con la cual yo me llevo y es más chica que yo y ella vivió muchos años con él y entonces muchas cosas ella me las ha estado platicando. ¿Cómo se escapó? No sé, pero llegaron a Rusia, a un pueblito, bueno, una ciudad más bien que se llamaba Kermine y te sigo platicando. Sí. No, pues la verdad, sí, tremendo. Siberia es conocido justo por eso, primeramente por el frío, ¿no? Tan terrible que igual hacía que muchos murieran y bueno, no necesitas ni siquiera el frío, ¿no? Sino los trabajos forzados y el hambre, toda la situación que se vivían en esos lugares. Pero pues sí, como dicen, ¿no? Ahora sí que a veces uno, o los mismos sobrevivientes, cuando todavía están aquí, les preguntas por qué sobreviviste o cómo, pues tampoco lo saben explicar, ¿no? Pero como dice, igual, pues gracias a Dios, su inteligencia también, pues de estar cambiando esos cigarros por el pan, bueno, algunas cosas que tal vez lo ayudaban, ¿no? Y como decía también usted, pues creo que en cierto modo, ¿no? Para muchos fue una gran ayuda, pues su fe, bueno, en este caso su padre, ¿no? Pues yo creo que esa fe también en Dios, en lo que tenía, pues también le ayudaba como a seguir adelante, ¿no? Y bueno, y después pues que se hayan logrado escapar también, porque eso era muy complicado, ¿no? El que Sí, lograras escaparte y no te castigaran, ahora sí que, como dice usted, tal vez no sabe con certeza cómo fue, pero pues finalmente fue un milagro, ¿no? Que se haya podido escapar. sí, Y imagino que eso ya tuvo que haber sido más o menos por el fin de la guerra, ¿no? Porque si dijo que ahí estuvo 4 años, entonces supongo que más o menos sí, sí, ya se yo estaba creo que acabando. ya, sí, ya estaba terminando y sí, cuando llegaron, yo creo que ya había terminado la guerra o fue ya el final, o sea, ya los últimos meses, porque allí donde llegó a Kerminé, pues también no sé cuánto tiempo le tomó pues llegar de Siberia a Kerminé. No tengo la menor idea, la verdad, pero pues yo creo que cuando llegaron allí ya estaba terminando o ya había terminado porque allí también fue donde encontró y conoció a mi mamá, que mi mamá también venía huyendo de otro lado y allí llegó y ahí fue donde se conocieron. Y ahí había ya mucha gente que había estado huyendo de diferentes lados, de Polonia, de muchos, muchos pueblos de Polonia, muchas ciudades. Y ahí fue donde él se juntó con todos y decidieron después de un tiempo que estuvieron allí, decidieron casarse. Mi cuñado vio a mi hermana, se enamoró de ella y decidieron casarse y mis papás también. O sea que hubo doble boda allí en Kerminé. De allí decidieron irse hacia Uzbekistán, o sea, pasando por la ruta de la seda, y él platicaba que llegando allí, bueno, fue maravilloso porque después de no tener que comer nada y de ver gente morir de hambre, gente que no tenían nada, nada absolutamente, y el clima de Uzbekistán era otra cosa, hacía calor y había mucho colorido en el vestuario, que es algo que a él siempre le llamó mucho la atención, los colores alegres, la música era muy alegre, había que comer,
otro tipo de comida a la que él había estado acostumbrado en Polonia, supongo, por lo que pude investigar, pero tenían comida, tenían dónde estar, se juntaron con varias familias y allí mi papi estuvieron un tiempo y allí nací yo. Wow, en Uzbekistán. Exactamente. Y dentro de esta historia, cuando ellos ya, bueno, él escapa, como dice, llega a Rusia y todo, sé que hay una historia muy particular que también, bueno, es muy destacada sobre la vida de Zicha. ¿Nos puede contar cómo es, bueno, la historia de su violín, ¿no? ¿Cómo llegó ese violín y qué hacía con él en esos años? Te voy a platicar. El violín en el libro que saqué no lo menciono y te voy a decir por qué. Yo sí sabía que existía el violín porque toda mi vida, pues yo oía a mi papá tocar el violín y cantar y donde quiera que estaba, él sacaba el violín y se ponía a cantar y todo. Pero ese violín, bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Mi papá se quedó en Israel y yo me regresé a México. Entonces, a mí se me olvidó el violín y yo este libro lo comencé a escribir mucho antes de que ese violín llegara a mis manos. Cómo llegó fue de veras suerte porque platicando una vez con la hija de la esposa de mi papá, con Debbie, yo le comenté que mi papá, cuando yo era chica, mi papá me despertaba en las mañanas tocándome el violín porque yo no me quería parar de la cama, entonces o me ponían cri-cri o mi papá tocaba el violín. Y entonces el violín era algo muy emotivo para mí escuchar violines y eso. Y yo se lo comenté a ella. Nunca le pregunté nada del violín ni a mi papá tampoco, pero ella sola me dijo, Vela, ese violín se lo dio tu papá a mi hijo, lo tiene mi hijo, pero si tú lo quieres, se lo podemos pedir. Le dije, claro que sí, me encantaría, pero esto que te platico fue después, o sea, que yo ya tenía escrito el libro. Y entonces, ya cuando tenía el violín, que me lo dio exactamente cuando mi papá murió, pero en el Inter, mi hermano Motl, que es el que me platicó mucho de lo que hay en el libro, que era 18 años mayor que yo y era hijo del primer marido de mi mamá, él me platicaba que en su trayecto, cuando salieron de Uzbekistán, que salieron creo que a los 3, 4 días que yo nací, se fueron a Polonia y que ellos de Polonia pues estuvieron un tiempo, estuvieron en varios lados de Polonia y mi papá cantaba y todo, pero no tenía el violín. Y cuando llegaron, después de estar en Polonia, creo que se fueron a Alemania. Y entonces allí un día llegó mi papá con un violín. A mi hermano lo habían puesto en un campo de refugiados porque era grande, ya, bueno, tenía como, yo creo, 16 años, pero sabía muy bien montar a caballo y era muy simpático y lo pusieron a él que como policía para cuidar a los judíos que estaban en ese campo. Y entonces mi papá de repente un día él se desaparecía y un día llegó con un violín. Nadie supo ni dónde lo consiguió, ni si lo compró, si se lo robó. La verdad, nadie supo nada de eso. El caso es que mi papá llegó con el violín y desde ese día, todas las noches se juntaban él con sus amigos, todos los que estaban en ese campo de refugiados en Alemania, y tocaba el violín y cantaba su canción preferida que era Bells y otra Reisele y otras dos o tres. Y él tocaba el violín, los demás, y cantaba, y los demás lo acompañaban, no sé si bailaban, no sé, pero era la alegría del lugar, cuando menos los distraía un poco de todos sus problemas, de todo lo que habían pasado cada uno en su lugar de origen. Y ese violín, mi papá después de allí se fueron a Checoslovaquia y mi papá nunca soltó el violín.
lo acompañó a Checoslovaquia y allí era lo mismo. En las noches se juntaban los amigos, platicaban, cenaban y mi papá con su violín. Después de Checoslovaquia, llegaron unas personas de la Joint, que era una organización que ayudaba a los judíos a encontrar más familia y todo. Perdón. Y entonces le preguntaron a mi papá y a mi mamá que si ellos tenían familiares fuera de México, digo de México, en algún lado. Y mi mamá dijo, sí, yo tengo familia en México. Entonces ya, eso pasó. Siguieron allí trabajando. Mi papá trabajaba en joyería. En todos lados donde él llegaba, él sacaba sus herramientas y se ponía a trabajar. A soldar, a arreglar pulseritas, lo que fuera, ¿sí? Cosas pequeñas, pero él se ponía a trabajar. Y ahí están sus herramientas. Y después de eso, pues siguieron hacia Francia. En Francia llegaron y la novedad fue que habían encontrado a su familia de mi mamá en México. Pues te puedes imaginar la alegría, ¿verdad?, de saber que estaban acá. Y pues empezaron los papeles aquí en México para poderlos mandar, para que mis padres, mis hermanos llegaran aquí a México. Mis tíos que ya vivían aquí, mis abuelos y todo, ellos fueron los que lo empezaron a hacer. Wow, y todo ese trayecto, usted estaba chiquita, ¿no? O sea, de niña le tocó todo ese... Sí, todo eso, pero sí, gracias a Dios pude regresar a algunos de los lados donde vivimos, por decir, en Francia vivimos en unos edificios del Barón Rothschild, donde estaban muchos refugiados del Holocausto, vivían allí, comían y cada quien trabajaba. Mi papá, mi mamá estaban felices porque pues mi papá trabajaba también ahí, se ganaba algo de dinero, mis tíos les mandaban un poquito también. Y bueno, ya la gente se vestía, ya tenían ropa, paseaban. Mi papá pues estaba feliz, oían música y mi papá trataba siempre de sacar la música que oía en el violín. Después ya llegaron los papeles. Yo estaba chiquita, yo de eso no me acuerdo. Te digo, eso me lo platicó mi hermano. Y cuando regresamos a Francia, donde viví, sí, mi hermano me dijo, o sea, muchas cosas sí regresé y estuve en los lugares, en muchos no. Pero ya después de Francia llegaron los papeles para venir a México, pero íbamos a entrar, si no mal recuerdo, por Ecuador. Entonces les dieron una visa de tránsito, pero al final ya no era por Ecuador, teníamos que ir por Cuba. Entonces salieron 2 aviones hacia Cuba de refugiados del Holocausto, de sobrevivientes del Holocausto, pero uno de ellos desgraciadamente cayó al mar y se murieron todos. El avión de donde veníamos nosotros nada más se le cayó la cola, entonces lo bajaron en Bermudas y ahí estuvimos en un hotel como 2, 3 días en lo que lo arreglaban. Y al fin en Cuba llegaron mis tíos de México con papeles, se encontraron las hermanas que no sabía mi tía que mi mamá había quedado viva, ni mi mamá sabía si ellos estaban vivos. Fue algo muy, muy emocionante y pues siguieron los trámites para regresar a México. Yo en Cuba viví 1 año, 2 meses y llegué a México de 3 años y medio más o menos. Ya cuando los papeles llegaron solo para la familia Schweitzer, pero mi hermana y mi cuñado ya tenían 2 hijas, una que nació donde yo y otra que nació en Cuba. Entonces no quisieron cambiar los apellidos a Schweitzer y se quedaron como Gutmann y no pudieron venir a México porque solo era para una familia. Entonces decidió mi cuñado irse a Israel
y llegaron pues lo que era Palestina. Llegaron, ellos se fueron a Israel, nosotros llegamos a México. Yo en México llegué a los 3 años y medio con mis Ah, papás y mi hermano. sí, no, y era en cierto modo un poco difícil que, o sea, entrar a México. Bueno, ahorita como nos estaba contando, digo, en el caso de ustedes, pues tenían un familiar aquí en México y de hecho se sabe que así era una de las formas un poco más fáciles, ¿no? En el caso también de mi tía bisabuela sobreviviente del Holocausto, pues también tenía aquí a su hermano, entonces era un poquito más fácil, ¿no? Pero en teoría era, o sea, que los refugiados judíos o sobrevivientes entraran a México sin tener algún familiar o alguien que los ayudara, sí era muy complicado, ¿no? Sí, Ujú, pero qué bueno que ustedes tenían aquí ya algún familiar. Y cuéntenos un poco cómo, bueno, ya llegaron a México, bueno, usted estaba chiquita, pero un poco de cómo rehizo su vida, ¿no? Su papá, bueno, ya sus padres y todo, ¿no? Que empezaron a hacer aquí en México y todo. pues mi papá, llegamos, gracias a Dios, aquí estaba la familia y mi abuelita vivía en una casa en la colonia Narvarte, que tenía un cuartito, que era el cuarto de servicio que ella nunca utilizó y se lo dio a mi papá para que pusiera un taller. Entonces mi papá puso allí su taller ya en forma y mi hermano lo ayudaba. Él le enseñó a mi hermano a hacer todo lo que él sabía sobre la joyería y los dos trabajaban allí. Empezaron y mi mamá se dedicaba poco a poco a conocer gente de la comunidad, uno le decía de la otra persona y así fue conociendo poco a poco gente y ella llevaba todas las joyas de mi papá, las que él hacía, las llevaba y se las enseñaba y las vendía. Perdón, andaba, mi mamá andaba de lado a lado de México, de camiones, caminando, en donde sabían que había gente judía sobre todo, porque no sabían el idioma, no sabían nada y trataba de vender las joyas. Y así fue poco a poco como se hicieron de clientes. De allí se cambiaron a otro lugar que era de los papás de Moisés, que él se acuerda muy bien, él me mandó una foto donde también había un cuarto donde mi papá trabajaba, puso su taller y así empezaron en varios lados, en los cuartitos, hasta que ya después pusieron una vez una joyería y después decidió mi mamá que se quería ir a vivir a Israel y vendieron la joyería y se fueron a Israel a vivir. Pero pues desgraciadamente en Israel no les fue bien como pareja y ¿cómo se llama? Y poco a poquito pues empezaron los pleitos y todo eso. Mi papá en Uzbekistán hizo muchas cosas, o sea, ayudaba a los judíos a sacar oro y entonces sí tenían muchos clientes y él tapaba las muelas con sus aparatitos, les hacía agujeritos y entonces me regresé un poquito, perdón, les ponían oro en las muelas para que lo pudieran sacar y también hacía muchas tachuelas en los belices de la gente, ya ves que antes los belices tenían como tachuelitas todo alrededor, se las hacía de oro y así lograron sacar mucho oro. Y fíjate, para su buena suerte de mi papá, algunos de ellos llegaron a México también, no sabemos cómo, pero algunos de ellos empezaron a comunicar con mi papá, perdón, a Israel llegaron. Y entonces cuando supieron que estaban en Israel, se empezaron a comunicar con él y pues se empezó también a tener más clientela, pero pues empezaron los problemas en mi casa y pues él siguió con su trabajo, él siguió haciendo su joyería y nosotros nos regresamos, mi mamá y yo, a México. Mi hermano vivía aquí, estaba casado y tenía, no sé si 1 o 2 niños, pero mi papá
se quedó en Israel, donde se casó por segunda vez, pero él siempre haciendo sus joyería y todo. Quise Yo no aprovechar lo vi. para mostrar un poco de la joyería que él hacía, porque creo que Sí, se me hace muy, muy bonita, ¿no? Todas las joyas que él llegó a él, hacer ahí. algunas de esas joyas me las mandaron clientes de él, Wow. que algunos viven en Israel, vivían, y otros aquí en México. Y cuando yo una vez puse que si alguien conocía a mi papá y tenían joyas de él, si me hacían el favor de mandármelas. No las puse todas, no te puse todas, pero sí yo tengo joyas de gente que aquí vivía. Estos aretes que se ven como con una estrella, esos los hizo mi papá durante la guerra y se los regaló a mi mamá. Esos. Wow. Yo los tengo, esos los conservo yo. Sí, y mi papá era un artista, en serio. Después de México, pues nosotros nos quedamos aquí. Él siguió con su joyería allí y fue donde conoció a Auchenkier, que en el libro hablo mucho de él, y fue donde él le hizo sus anillos de boda y a este señor que lo entrevistó Steven Spielberg, un primo de él, una vida muy interesante. Pero nosotros nos regresamos y yo 22 años no vi a mi papá, ni Wow. supe de él, ni él de mí. Y ya cuando lo volví a encontrar, a buscar, pues ya me platicó varias cosas, él me platicó también mucho de lo que vivió, cómo vivió allá en Siberia y en esos lados. Y ya estaba mayor y él ya estaba casado y vivía en Estados Unidos. Trabajó en la joyería Tiffany's también como joyero, que de Israel se fueron a Miami, digo a Nueva York, y ahí trabajó en Tiffany's. Después se fueron a Miami y fue donde él murió a los 98, casi 99 años. Wow. Sí. Sí, Y también él, bueno, nos comentó al principio, ¿no? Que también dibujaba, bueno, ahí atrás de usted vemos, de hecho, unos dibujos. sí, hay Entonces, unos también que él están hizo, estos. sí, sí, pero los dos donde están bailando y donde están los rabinos discutiendo son dos cuadros. El de rabinos mide como 1 metro más o menos y el otro también es como de 60 centímetros. Esos los doné a la sinagoga de Justo Sierra porque yo me casé allí hace Wow. 60 años y allí volví a casarme a los 50 años de que cumplí con mi esposo. Entonces yo no los quería tener aquí guardados, me los dio Debbie junto con el violín cuando mi papá murió. Entonces yo los doné para que los colgaran y el violín fue muy interesante porque yo regresé con el violín, perdón que te revuelva un poquito, no No, sé está bien, si, sí, cuéntenos de dónde quedó el violín, que es lo que también le iba a sí, preguntar. sí, cuando mi papi murió y yo fui al entierro, porque lo vi los últimos 4 años que quedó el viudo, estaba en un asilo y yo lo iba a visitar. Allí fue donde lo veía yo tocar el piano y ahí fue, sí, exactamente donde estaba ya viudo y pues como su señora no me quería un poquito, digo nadita, entonces pues ahí tenía yo más confianza de estar con él y de platicar y todo. Y allí, después de que él murió, me dieron el violín y ahí fue donde me platicaron del violín. Todos los viernes iba el rabino, mi papá cantaba para todos los señores de ahí, lo querían mucho. Era muy amigable, la verdad, y muy alegre, muy alegre. Y el violín, yo sabía que lo tenía el hijo de Debbie, pero nada más. Mi sorpresa fue cuando fui al entierro, ella me entregó el violín y me entregó los cuadros. Entonces yo llegué y dije, los cuadros yo no los voy a colgar en mi casa, porque no soy muy creyente. Sí soy creyente, pero no me gusta poner ese tipo de cuadros. Entonces dije, quiero
que alguien los vea, que vean pues lo que él hacía, porque era un artista. Mi papá nunca estudió nada de eso. Entonces pregunté y me los aceptaron en la sinagoga y ahí están colgados. El violín, uno de mis nietos, Gabriel, tocaba la batería, entonces yo le pregunté que si él quería también el violín, porque era el más artístico de mis nietos. Me dijo que sí, se lo di y lo guardó. Y un día, por cosas del destino, estaba yo platicando con un grupo de amigas en un grupo donde pertenezco hace 28 años, Namar, y Miriam, que creo que la conoces muy bien, empezó a platicar sobre los instrumentos de la esperanza y que estaban buscando instrumentos para del holocausto, de gente que estuvo en el holocausto, para juntarlos y hacer más adelante un museo. Y a mí se me vino a la mente, dije, pues si yo tengo el violín de mi papá. Entonces le dije, Miriam, déjame preguntarle a mi nieto porque yo se lo regalé, pero a que lo tenga él guardado, arrumbado en el closet, deja ver si me lo quiere dar para esto que tú estás haciendo. Y sí, platiqué con él y me dijo, claro que sí, puedes tomarlo y qué bonito lo que está haciendo esta señora. Entonces allí fue donde le di el violín a Miriam. Ellas me apreció mucho el que yo se lo haya dado, lo mandaron a arreglar, vieron de dónde era, me dio los datos porque yo la verdad no tenía ni idea y el violín pues ha sido tocado ya varias veces. La última vez fue donde te conocí, en, en, Sí, en la sala. sí, la verdad que qué bonita labor también, ¿no? De instrumentos Sí, de la esperanza. Y como dicen, no sí, nada, y quien no conozca instrumentos de la esperanza, búsquelo, tiene en su página web, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Pero ellos pues sí, como dijo Vela, pues tiene este objetivo de tener instrumentos de sobrevivientes para, o sea, que los mismos instrumentos cuenten la historia, ¿no? De los sobrevivientes del Holocausto y no solamente los dejan como guardados, sino ya han hecho algunos conciertos, ¿no? Como el que dijo Vela, sí. ese concierto estuvo increíble, fue en junio, creo que el 12 de junio me parece, en la sala Netzahualcóyotl, y pues ahí uno podía observar, creo que eran como 10, ¿no? De los Sí, instrumentos de sí, sí, sí. sobrevivientes, interpretados obviamente pues por músicos profesionales, ¿no? De la orquesta de minería. Entonces, la verdad también que es bien bonito, ¿no? Porque el legado de su papá, pues sigue ahí también, sigue tocando su instrumento también. Fue muy emocionante. Para mí fue, en primera, yo no lo había oído tocar desde que yo tenía 12 años. En segunda, el oír que lo tocaran y que la gente apreciara esos instrumentos y yo que sabía la historia de cómo llegó ese instrumento, dónde lo estuvo tocando mi papá, ante quién lo estuvo tocando, la verdad es que qué bueno que cuando dijeron que separara los familiares de gente que había donado los instrumentos y eso, apagaron la luz, porque si no, yo estaba llore y llore, entonces nadie me vio. Pero sí fue una emoción muy grande y el pensar, digo, en lo que estaban tocando, de ver el piano y de ver todos los instrumentos y saber de algunos de ellos las historias, porque Miriam ha sacado en los libros que luego, los folletitos, la historia de varios de ellos, pues es muy emocionante, la verdad. Y pues estoy muy contenta de haberlo donado, estoy feliz de que esté allí y que las otras generaciones y toda la gente pueda disfrutar de algo que estaba guardado en un closet, la verdad. Claro. Sí, no, y ese día fue muy emocionante. Este día ahí fue cuando tuve el honor de conocer a Bella. Bueno, ahí estamos con Miriam, pero la Sí. verdad que sí es bien bonito conocer esas historias de los instrumentos, de los sobrevivientes del Holocausto, y como dije, pues que el violín de su papá sigue tocando. Bueno, también quería preguntar, bueno, usted dijo que usted sí ha regresado a alguno de los lugares que, bueno, donde vivió y todo, pero su padre, por ejemplo, ¿alguna vez regresó a Polonia o a alguno de los lugares? Bueno, regresé no a los lugares donde yo
quisiera algún día ir, que es donde mi papá nació y donde a mí me registraron, porque salí de Uzbekistán, pues creo que a los pocos días no me registraron en Polonia. Entonces, pero nunca pude regresar a Betzin, pero regresé en un crucero alguna vez, toqué Gdansk, que es lo más cercano que estuve en Polonia, pero estuve en Francia, sí estuve donde estaban los dos edificios del Barón Rothschild y donde hay una placa en el nombre de todos los niños que murieron en el Holocausto y donde todavía existe un asilo para ancianos. Y como fui con mi hermano y mi hermano se acordaba de todo eso, él estaba tan emocionado y a todos los viejitos, que ya yo tenía, yo creo, 90, 100 años, 80, no sé, les preguntaba en Yiddish, que si hablaban Yiddish y lo veían como loquito, porque muchos ya no sabían, yo creo, ni Yiddish, ni sabían por qué él estaba tan emocionado, porque él vivió allí y él convivió con todas las personas que lograron salir del holocausto y estar allí. Ah, Entonces eso fue muy emocionante también para mí. Y entonces en también Cuba, él regresó, o sea, su papá y usted regresaron a Francia a visitar. Ujú. no, mi papá no, mi hermano. Ah, no. Ah, su hermano. Ujú. Sí, O sea, porque su mi papá papá se no, quedó en Israel. ajá, No él sé ya no si él después regresó. regresó, no creo. No, no sabe, Él sí. estaba en Israel, de Israel sé que se fue a Miami, de Miami a Nueva York, pero no sé si en algún momento regresaría, él no, pero mi hermano sí, y gracias a él, pues yo pude ir a visitar los lugares, él me platicó mucho, pues yo era chiquita, yo no me acordaba de muchas cosas, yo no me acordaba de cosas que dice en el libro que encontraron en las paredes, jabones hechas de la grasa de los judíos y todo lo que vieron espantoso en el trayecto de regreso que venían en el tren desde Uzbekistán, todo lo que vieron en el trayecto, pedazos de manos, de cabezas que los nazis no alcanzaron a enterrar cuando estaban ya huyendo, o sea, cosas muy feas pero mi hermano sí se acordaba de todo. Entonces, yo apuntaba todo lo que él me iba diciendo y pues con eso fue que pude hacer el libro. Claro. Y Sí, de hecho, después, ay, perdón. No, le decir no, no, que para una de mis últimas preguntas sería esa, que nos hable un poquito de su libro Las botas de Sichean, ¿no? ¿Cómo surgió y cuál es su objetivo? Ujú. bueno, por eso yo iba con mi hermano cada semana a desayunar. Y yo empecé con esto porque en la escuela de mi nieto le dejaron cuando tenían como 13 años un trabajo que se llama Shorashim, que quiere decir raíces, y se los dejan a todos los niños en los colegios judíos. Entonces él vino a mi casa y como él sabe que yo guardo todos los papeles viejos y todo lo que cae en mis manos, lo guardo. Entonces me dijo, tú seguramente tienes cosas que me puedas ayudar, abuelita. Le dije, sí, y sacamos y hicimos el primer trabajo para su escuela sobre esto y ahí fue donde a mí me empezó también a dar curiosidad de saber qué había pasado, cómo habían sobrevivido, porque yo la verdad nunca, de chica yo nunca me pregunté cómo salieron y yo no sabía que nací por allá y ya, pero no, nunca. Y tampoco se hablaba mucho en esa época, los abuelos no hablaban mucho con los nietos sobre eso, y en las escuelas, pues sí, conmemorábamos y todo, pero nada más. Entonces yo empecé a escribir y mi hermano, que tenía muy buena memoria, él me empezó a platicar y entonces cada semana yo platicaba en hojitas todo lo que él me iba diciendo y platicando de todas sus vivencias, todo lo que vieron, todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron siendo él chico y mi papá y tratando de sobrevivir, que no tenían que comer y todo lo que él me iba platicando, yo lo iba escribiendo. Después de terminar de escribir hasta que ya llegamos a México y después como mi papá murió y todo eso, yo un día dije, bueno, esto no se puede quedar en el olvido, o sea, yo quiero que mis hijos, mi familia sepan cómo llegaron, que no estén como yo,
que gracias al trabajo de mi nieto empecé a investigar. Dije, yo no quiero. Entonces se me ocurrió empezar a hacer pues según yo, mi libro. Yo a mí me gusta mucho investigar, pero escribir, no soy escritora, pero mi prima sí, Becky sí me ayudó a escribirlo. Y le dije, ayúdame porque yo quiero que todas estas vivencias no se vayan a la basura. Yo quiero que mi familia y las otras generaciones que vengan vean todo lo que sucedió, vean todo lo que vivieron, que vean cómo sufrieron y no nada más como yo lo pensaba, ¿no? Yo llegué a México y ya, ¿no? Aquí vivo bien, hay comida, hay casa, hay todo. Nunca me pregunté, y así como yo, mucha gente de mi edad que platicamos, era lo mismo. No preguntábamos y en las casas no platicaban mucho. Entonces, eso fue el fin de que yo cuando terminé el libro, lo terminé pues antes que muriera mi papá, no, después de que murió mi papá. Mi papá murió hace como 11 años, entonces yo lo terminé, pero allí por eso no dice nada del violín, sino eso te lo platico. A lo mejor voy a hacer otro, no sé, porque también al final dice algo de unos terrenos que mi abuelo dejó. Sí, que lo platico al final, que yo tampoco sabía qué pasó con los terrenos, y ya lo sé. Y entonces, todo eso lo fui sabiendo después, pero mi intención del libro y mi intención de dejar por escrito eso fue para las próximas generaciones, para que pregunten, para que sepan de dónde vinieron, para que si los que tienen todavía abuelos, los que todavía tienen papás que saben, como yo, me enteré de todo esto, que investigaron, que lo pregunten, que sepan que no fue tan fácil como uno lo supone. Creo que ahora ya los muchachos ya preguntan más, ahora hay muchos modos de enterarse con todas las redes sociales y todo. Yo no lo tuve, lo que yo hice fue preguntando por acá, preguntando por allá, preguntando a amigos que todavía vivían, muchas anécdotas y todas esas cosas que me fui enterando que yo se me hacía importantes y esa fue la intención del libro, exactamente. Sí, claro, ¿no? Y qué importante es, como dice, el que se quede esa historia, ¿no? Que no se pierda, que la puedan seguir conociendo las generaciones. Aparte es un libro que también leí ya, o sea, muy pequeño y que también se puede, pues, no sé, por ejemplo, los jóvenes pueden leerlo, etcétera. Y pues qué bonito que pudo hacerlo y sí, 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 pues a ver si hace el segundo, ¿no? Hablando del violín y de otras cosas que ha ido Sí. descubriendo, estaría muy bien. Pero bueno, mi última pregunta y ya pasamos a algunos comentarios o no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero sería, ¿qué mensaje usted cree que su papá diría a esta generación joven si estuviera aquí, como una reflexión final o un consejo? Mira, no sé exactamente lo que él diría, la verdad, porque te digo, yo 22 años no conviví con él y pues cuando yo era chica no preguntaba mucho, pero lo que sí te puedo decir es lo que él me dijo a mí en esos últimos 4 años que sí conviví con él, porque yo hice que conociera a sus nietos, que conociera a sus bisnietos, a los que ya estaban, y él me comentó mucho que él se arrepentía de no haber aprovechado el tiempo que él tuvo para convivir con la familia, para platicarles más a la familia de todo lo que él había vivido, de todo lo que él había sufrido y que él se arrepiente. Y pues por eso es que me dijo, el día que tú puedas, platícales a tus nietos, platícales a tus hijos, pues lo que yo te estoy platicando. Entonces, pues es lo que yo quiero transmitir, ¿no? O sea, es lo que él a mí me dijo. Y yo creo que si él viviera, también lo diría. Sí, seguir contando las historias, ¿no? Que la memoria no Sí, se pierda. sí, porque hay muchas historias. A raíz del libro, muchos amigos míos que estudiamos juntos,
me hablaron, me dijeron, Vela, se parece mucho a la historia de mi abuelo, Vela, se parece mucho a la de mi tío. O sea, muchos amigos que ni sabíamos, ni uno de nosotros sabía del otro, que habían estado en el holocausto o que habían sobrevivido o que habían matado a sus familiares en Auschwitz o en algún otro campo. Hasta ahorita que se está abriendo tanto y gracias a estos programas como el que tú estás haciendo, pues la gente nos estamos enterando y de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado y que la verdad no quisiéramos que volvieran a suceder jamás, la verdad. Claro. Sí, pues ese es el objetivo justamente, ¿no? De estas entrevistas, de todo nuestro proyecto, etcétera, ¿no? El que no suceda de nuevo algo tan terrible como fue el holocausto y vemos hoy en día, no digo, no es comparable ni nada, pero pues que siguen pasando cosas en el mundo, ¿no? Guerra, cosas de este estilo y pues tenemos en nuestras manos el poder hacer aunque sea algo pequeño, ¿no? Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias, Vela, por contar ¿No? la historia de Sicha, de su familia. Creo que es muy valioso y muy interesante y todos aquí están escuchando. Y antes de pasar a leer algunos comentarios interesantes ahí en el chat y si alguien tiene alguna otra pregunta, quisiéramos tomar una foto. Siempre tomamos una foto de la entrevista. Entonces, Claro. quienes puedan prender su cámara, pues estaría bien para que salieran ahí en la foto. A ver, ahí estoy viendo, vamos a dar un minutito más que prendan algunas sus cámaras. Sí, ahí estamos viendo ya varios. A ver, un segundito. Yo te quisiera a ti agradecer mucho que estés haciendo este proyecto. No tienes idea cómo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Arriba y adelante. La Muchas verdad, hay gracias. muchas historias que la gente no ha contado o que no Sí, saben a quién contárselas o que no saben cómo darlas a conocer. claro. Entonces yo te Muchas gracias. felicito de veras y te agradezco que me hayas tomado en cuenta para esto. No, muchas gracias, Vela, de verdad. Bueno, creo que ya tenemos aquí algunos con la cámara prendida, entonces vamos a tomar la foto. Una. A ver, un segundo. Ahorita no manden en el chat para que no salga en la foto, pero ahorita vamos ya al chat. Una, dos, tres. Ok, una más. Una, dos, tres. Ya está. Muchas gracias. No se desconecten. Ahorita tenemos tales para dudas o preguntas. Creo que primero tenemos aquí, bueno, comentarios saludando desde donde nos ven. Igual nos pueden poner ahí en el chat, si no, pues no, yo estoy, saludos desde tal país. Aquí están poniendo desde Estambul, Bernardino, Wow. también Debbie también está por aquí. Dijo que, bueno, en inglés está poniendo que es la media hermana de Vela, que está desde Toronto. También aquí Eva Neyman dice, yo tengo un anillo que me hizo tu papá con mis iniciales. Ay, qué bonito. Sí. Aquí Bernardino dijo, quisiera grabar el programa. Sí, este programa va a quedar grabado en Facebook. Aquí les voy a mandar el link en el chat por si lo quieren volver a ver o lo quieren enviar a alguien, a otra persona. Aquí está el chat, ahí están preguntando 2 personas por la grabación. Y aquí está diciendo te amo y admiro más. Bueno, supongo que es algunos hijos porque no tiene nombre y dice iPhone, pero bueno, también está preguntando Ima, ¿cuáles fueron las fuentes de información más importantes? La más importante para mí fue mi hermano Motle, fue la primera. Y también Debbie, mi media hermana, porque ella me platicó muchas cosas que mi papá que le platicó a ella en los años que yo no lo vi. También. Y también contacté después mi marido me enseñó a usar un poquito la computadora y también de allí fui sacando datos y con mi hermana que murió hace 7 años, que tenía también una memoria extraordinaria y se acordaba de muchísimas cosas y ella también me platicó sobre varias cosas que yo no sabía y que tampoco puse en el libro, porque te digo, el libro lo acabé antes de que esto terminara, digo, de que perdón, ya se me fue, es que me apareció algo aquí, me apareció una persona aquí en la computadora.
No, No, no en se el iPad. preocupe. ¿Tú sí me ves? Sí, 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 sí. Perfecto, ya desapareció. Perdón. Ella me platicó muchas cosas y un poquito también algunas personas que viven, los nietos de los amigos de mi papá, que lo conocieron aquí, que estuvieron, digamos, familias que vivieron con él en Cuba. También tengo contacto con algunos de los nietos y así poco a poquito, de repente sale por acá y sale por allá. Está Eva Neyman, yo la conozco desde chiquita. Es más, ayer le estaba yo platicando que su abuelito de ella, el señor Benjamín Semach, fue el que firmó los papeles, porque para venir a México tenías que tener una persona que se hiciera responsable de la persona que tú traías de Europa a trabajar o de donde viniera, ¿no? Nosotros veníamos de Cuba. Y él firmó que él era el responsable y que mi papá, el señor Siche Schweitzer, venía a trabajar a Sedas Cleopatra, que eran de su abuelito. Ella no lo sabía y yo tengo todos los papeles porque fui a migración, fue otra de mis fuentes. Fui a migración y saqué el expediente. Les dije que yo era escritora y les enseñé los otros libros que he escrito que nunca se han vendido, ¿no? Porque han sido para mi familia, pero me dieron el expediente, me dieron una copia de todo el expediente y también de allí saqué muchos datos, muchos. Y así fue como poquito a poquito mis nietos, los otros 5 nietos, también tuvieron que hacer ese trabajo para el colegio, pero en cada uno de los trabajos ya tenían más información. Me contacté con este señor Sami Auschenkier, que si alguien lo busca, si lo buscan en internet o en Google, mi hijo, el que estaba aquí conmigo, que te saludó, lo conoció en persona. Yo nunca llegué a conocerlo. Él estuvo con el Juan Pablo II y a él lo entrevistó Steven Spielberg. Y yo logré comunicarme con él a través de WhatsApp y me platicó muchas cosas de mi papá también. O sea, ha sido increíble porque a raíz de que a mí me empezó a interesar por el trabajo de mi nieto, empecé a buscar y la gente sola me buscaba, mucha gente. Él vivía en París y él me contactó a mí para platicarme y mi hijo después ya lo logró conocer. Y Wow, sí, así la ha verdad sido que poco a poquito. sí van saliendo, ¿no? Igual más historias y más cosas de todo esto. Igual ha pasado en el caso de nuestra familia, la familia Stulman, que hemos estado descubriendo tantas cosas en estos últimos años y quisiéramos seguir investigando, pero sí es muy apasionante, ¿no? Cuando uno empieza con una cosa y sabe que escuchar a usted y a otras personas que he visto que han escrito libros de sus familias, la verdad a mí me dan muchas ganas de escribir el libro sobre la historia de mi familia, ¿no? Que se pueda también conocer. Ojalá, ¿y por qué no lo haces? Yo creo que va a ser Sí, muy interesante. Yo conozco, creo que una familia Sturman, yo la conozco. sí, a ver cómo se llama. Mira, me suena el apellido, pero si me mandas tú los nombres de los que tú tienes, yo te contesto. Claro, Sí, y sí. No, pues sí, siempre salen luego contactos así, ¿no? Puede ser, Samantha, el doctor Sturman también, y hay varios que ya hemos visto. Sí, pero algunos tienen creo que diferentes letras, ¿no? Pero sí, Sí. podría ser. Bueno, ya aprovechando que estás por ahí, Isaac, tú no quieres comentar algo. Bueno, en el chat estás poniendo, ¿no? Pero preguntar o comentar algo. Con todo gusto. A ver, nada más primero felicitar a Bella, lógicamente gracias. también a Betty Rubinstein, que participó en este libro. A los que no han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Bella y de leer el libro. Vale la pena por todos los detalles que se comentan y todo. Y es una manera diferente también de abordar todo el tema. Creo que es lo que vale la pena estar recordando, viendo y todo. Y con gente además que ha dejado una gran historia, como ha sido la familia de Bella en la comunidad judía de México y en todo esto. Cada uno con sus características, todo, pero siempre muy activos y creo que eso viene desde todos ellos, el que participen, el que sean proactivos en muchas cosas y en apoyar y ayudar a los demás. Creo que es algo que les ha ido dejando estas experiencias. Entonces, felicidades a Bella, a los que gusten, por ahí tuvimos la oportunidad de hacerle también una entrevista donde nos habló también otras cosas, además de lo que ha platicado, pero nada tan bueno como la que hace Samantha. Definitivamente en The Voice
Muchísimas felicidades, Sam. Y ya me avisas si tenemos alguna sorpresa también por ahí tuya. Sí, sí, claro, también hay una sorpresa, entonces ya que lo dijiste, pues lo vamos a hacer. Solamente aquí hay comentarios, dice gracias desde Cancún, desde Texas, oye, bueno, la hija de Vela es la que está por ahí hablando, gracias por esa valiosísima información, saludos de Vancouver, dice Esther, saludos de California, dice Ana, es un privilegio escuchar a mi madre y aprender de su historia de vida, muchas felicidades a Vela, bueno, hay muchos comentarios también desde Argentina, desde Colombia, desde varios lugares, ¿no? Aquí preguntan cómo se llama el libro, se llama Las botas de Zicha. A ver, aquí les escribo el título. Y bueno, como dice Isaac, siempre tenemos una pequeña sorpresa al final de las entrevistas. Entonces les quiero poner un pequeño poema, un pequeño verso que yo escribí sobre esta historia de Zicha para terminar. Entonces, bueno, dice así. La guerra azotó su vida. Unas botas su vida salvaron. Un violín fue su inmensa alegría. Su memoria testigo de quienes sobrevivieron. Muchas gracias, Vela, de verdad, por contar esta historia. Sabemos que sigue la memoria de su padre y va a seguir también con este libro y que se siga transmitiendo y todo. Y de verdad que muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy grande. Y antes de despedirnos, también bueno, ahí le voy a mandar este pequeño verso que escribí para que lo tengan. Gracias, muchas gracias. Antes de que se vayan, también queremos invitarlos. Como proyecto de Voice of the Silence nos invitaron a este martes a unas conferencias virtuales por parte de la ANAHUAC de México. Entonces vamos a tener 2 entrevistas interesantes. Si quieren acompañarnos, están invitados. También la información está en nuestras páginas, pero la primera es esta, que si ustedes no la escucharon, porque ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a Frieda, esa es la historia de Arturo Castellanos, un cónsul del Salvador, que él fue cónsul del Salvador en Ginebra en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él es reconocido como justo entre las naciones porque él dio muchos certificados de residencia o pasaportes, no recuerdo ahorita bien cuál de los dos, para que se salvaran los judíos y pudieran venir a El Salvador. Entonces está muy interesante la historia. Vamos a estar entrevistando a su hija Frida. Es este martes 11 de octubre a la 1 p.m. hora Ciudad de México. Aquí está la información de Zoom, el ID y el código, pero igual les mandé aquí en el chat de Zoom nuestro link del grupo de WhatsApp, por si se quieren unir, ahí siempre mandamos las invitaciones, los links de Zoom, etcétera, y van a haber 2 entrevistas seguidas. Esta la voy a dirigir yo, y después a las 2:30 de la tarde vamos a tener otra entrevista con 2 hijas de sobrevivientes, de Vilma y Aida, que van a contar la historia de sus padres, que también sobrevivieron al Holocausto, a la Shoah. Bueno, esto es en colaboración con la ANAHUAC, pero también ustedes están invitados. Entonces, bueno, quedan súper invitados este martes y estén al pendiente también de las siguientes entrevistas que vamos a estar haciendo y siempre son, pues, bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y pues les mandamos un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Vela, y nos despedimos. A ti, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bye. Qué gusto. Ay, tía, te amo. Hola, Te bye, amo. Moiselle. Te Ay, quiero. tía Vela. Muy bien, Belita. Hola. Bye. Hola, sobrina. Hola, mi vida. guapa. Hola. Adiós, Felicidades, Vela. madre. Gusto verte. Gracias. Felicidades, ma. Hola, Vivi, preciosa. Hola, ¿Cómo aquí estás? estado. Felicidades. Bravo, gracias, Felicidades, gracias. tía querida. Bye, gracias. Cada vez más guapa. Ay, sí,